Bueno, qué placer otra vez. El mundo del trabajo en el streaming, que nos comprende a todos, que nos tiene a todos, fundamentalmente para seguir aclarando algunas cosas que no se ven en otros medios, para seguir marcando algunas diferencias y fundamentalmente para manejar esta información que necesitan los trabajadores y las organizaciones gremiales, los sindicatos, las mutuales, las cooperativas, todo lo que tiene que ver con el mundo del trabajo. Trabajando el segundo programa en este streaming y estamos saludando a Marquitos Pozzi que vino a acompañarnos. Marco, placer, alegría, secretario general de los aceiteros de Rosario. Qué tarea, ¿no? Qué lindo. Sí, qué tarea. Buen día, Nelson, ¿cómo andás? La verdad que un gusto para nosotros acompañarte en esto nuevo que estás haciendo, que te unge de juventud. Sí, El otra streaming aventura es más, eso, otra el aventura streaming es más. una modernización de la comunicación, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Agradecemos como siempre a la doctora Ana Capolini que nos está acompañando con su consultora y con todo lo que tiene que ver en este tema del mundo del trabajo. Trabajando se trata, ¿cómo es que ha llegado Aceiteros a lograr el salario mínimo vital y móvil que necesitan hoy los trabajadores en esta lucha de la distribución de la riqueza, Marco? Y tiene una historia larga, es una historia de 20 años. Justamente el año pasado se festejaba un poco los 20 años del salario mínimo que se consiguió con la federación. Por supuesto que hubo compañeros que me precedieron. Por el caso, uno es el de Daniel Jofra, que está hoy como secretario de la federación, impulsados por un abogado laboralista marxista como fue Horacio Zamboni. Creo que eh, ellos fueron los que empezaron esta lucha, esta discusión, esta disputa dentro de la fábrica, que no solamente tuvo que ver con el salario, porque en esto de consolidar, sostener y expandir Eso, expandir, sí. el poder de la clase, se fue trabajando y discutiendo las cuestiones de misma tarea, misma remuneración, y eso tenía que ver con terminar con las tercerizaciones dentro de las plantas. Se empezó a discutir de condiciones, que tiene que ver con la salud, condiciones de trabajo. Las tercerizaciones son un gran negocio para las grandes empresas, en este caso las cerealeras, en este caso los complejos aceiteros, porque ahorran una gran cantidad de dinero. Mira, yo no estaría tan seguro que sea el ahorro de dinero. A mí me parece que sí, un trabajador que está tercerizado, el salario no es el mismo que un trabajador de la actividad, eso es real, pero creo que lo que está en juego ahí es la disputa por el cuerpo de los trabajadores. Digo, ¿no? Si vos te lesionás, si vos tenés una enfermedad, te cambian y no le tienen que rendir cuenta a nadie. La empresa tercerizadora se encarga de traer otro trabajador. Creo que ese es la mayor afección que tiene la clase trabajadora en relación a las empresas que tercerizan. El salario por una parte y las condiciones. Creo que las empresas toman más beneficio del segundo que del primero. Absolutamente. Entonces ahí está, es válida la aclaración. La ganancia, la rentabilidad de estas empresas aceiteras tiene que ver con la exportación, tiene que ver con el consumo que se ha caído tanto. Estas empresas son multinacionales, la mayoría exportan, tenemos un sector bastante reducido, como es el caso de Molinos o Generaldesa, que manejan el mercado interno, alguna parte de Bunge, pero en su mayoría son grandes exportadoras, así que poco tiene que ver el consumo interno, porque lo que no se consume adentro lo venden afuera, y vos sabés que eso genera divisas de otro color. Tienen color verde y bueno, eso ya está atado a una economía más global que no tiene que ver nada más que con la Argentina. Nada más. Uh-huh. Y el trabajador ha llegado a tener sueldos en dólares muy importantes y algunos gremios han visto cómo se ha caído notablemente el poder adquisitivo. En los aceiteros sigue esa lucha, sigue esa pelea. Y esa lucha sigue permanentemente, la del salario, porque tiene que ver con esto, no con la ganancia directa de la empresa, sino con lo que dice el salario mínimo vital y móvil en la Constitución Nacional y en la Ley de Contrato de Trabajo.
que tiene que ganar un trabajador para vivir dignamente, que tiene que ver con la educación, el transporte, la alimentación, vivienda digna, vestimenta, vacaciones, ocio, esparcimiento. Tiene que ver con esas 9 necesidades y mientras que fundemos la discusión salarial a partir de un derecho, creo que es indistinto para la empresa y el sector que lo haga. Nosotros decimos que el salario mínimo vital y móvil, que hoy rondaría en los 2.200.000 pesos, lo deberían cobrar todos los trabajadores. Todos los gremios, todos los trabajadores. Todos Ahí los está. trabajadores. Y las empresas que aducen que no pueden pagar, que presenten los balances. Porque si no, llevarlo al terreno de la inflación es algo que escapa a la capacidad de creación que tienen los trabajadores. La capacidad de creación de los trabajadores tiene que ver con la riqueza, no con la inflación, no con el dólar, no con la riqueza la genera el trabajador. Entonces, la discusión está ahí y por eso se plantea esa discusión. No nos olvidemos que yo recién te decía, 20 años cumplió el salario mínimo, pero anterior a esos 20 años los salarios nuestros eran de miseria. Teníamos que vivir adentro, Daniel siempre lo dice, teníamos que vivir adentro de la fábrica. Horas extras hasta terminar. Para sobrevivir Claro. afuera. Entonces, una vez que se ordena eso, me parece que el trabajador tiene una perspectiva de vida diferente y sobre todo con una claridad en su futuro. Digo, ¿no? En esto que yo te decía, en una empresa tercerizada, seguramente no sabes qué va a pasar el mes que viene, no sabes qué va a pasar la semana que viene o mañana. Sí, sí, la famosa, como se dice Pepe, planta permanente que todo el mundo quiere estar. Claro, y una vez que estás en planta permanente y lo defendés colectivamente y defendés las condiciones y defendés el salario, es otra la perspectiva de futuro que tiene el trabajador. Y otra la perspectiva de futuro que tiene la familia del trabajador. Y cuando hablamos de la familia es, bueno, el pibe y la piba van a poder ir a estudiar en una universidad, van a tener salud, van a poder elegirse la zapa que quieran, van a poder ir al cine. Digo, el trabajador y su pareja, la trabajadora y su pareja, van a poder tener una vida plena, pudiendo disfrutar afuera lo que justamente ganamos adentro. Bueno, por ahí va la vuelta de esta discusión salarial. Tiene mucho que ver con la defensa. Nosotros en principio decimos que es el trabajador y la trabajadora aceitera, pero tiene un eje central en la familia aceitera. Y eso vamos a seguir defendiendo, Nelson. Continuamos en la segunda parte del streaming de los trabajadores. Trabajando, así estamos, compartiendo esta charla con el secretario general de Aceiteros, Marco Pozzi, y por supuesto con el auspicio, como siempre, de la consultora de la asociación, Conocer y Prevenir, que estamos aquí en las Torres Norlin, en un espacio realmente maravilloso y con una vista que siempre queremos destacar. Este es el streaming donde mostramos esta bioceánico, este corredor que tenemos donde salen todas las riquezas del país, como se dice habitualmente, el oro verde. Y ustedes, los aceiteros, tienen mucho que ver, por eso esta tarea riesgosa, peligrosa para la salud, tuvo un congreso muy interesante. Sí, hace ya 2 meses hicimos el segundo congreso. Del primero ya tenemos escrito un libro. Un congreso que tiene como eje fundamental la palabra de los laburantes. Los dirigentes que están en fábrica, vos sabés que nuestra estructura gremial se sostiene con los delegados en la fábrica, los dirigentes de la comisión directiva en la fábrica, y trayendo la realidad cotidiana del laburante adentro de la fábrica y tratando de pensar estrategias de cara a los modelos productivos que se vienen, las innovaciones y ese tipo de cosas. Sí, la tecnología puede llegar a despedir, así que hay que despedir el personal. O sea que hay que buscar las formas para encontrar esa seguridad laboral. Sí, exactamente es eso. Además, hacer análisis del modelo, ya que esto que vos decís es real, el ajuste de personal a partir de las innovaciones tecnológicas es una discusión que se viene de cara, que si bien podríamos decir es un revisionismo sobre el taylorismo, el fordismo y el toyotismo, sí, porque convengamos que estas empresas, si hay algo que no tienen, que sean creativas. La creatividad viene de parte de los trabajadores, por eso somos los que generamos la riqueza. También nos juntamos en un congreso para hacer un poco más científica nuestra tarea de discutir la salud y el trabajo. Un trabajo que hoy, en estos tiempos pospandémicos, lo podemos abordar de diferentes lugares, no solamente el físico, sino el psicológico,
todo este proceso último ya te digo, de la salida de pandemia, la violencia Sí. con la que se vive en la calle hoy, violencia que baja desde un gobierno nacional impiadoso, con muchas situaciones. Entonces, todo eso que se va mamando, creo que después en lugares comunes, como es el lugar de trabajo, terminan explotando. ¿Y cómo es el resultado? ¿Qué toman lo que nosotros estuvimos en el Congreso? Estuvimos participando, haciendo notas con Panorama Gremial, con los distintos programas, y nos llamó la atención, ¿no?, las cosas específicas que contaban los trabajadores. Porque un poco la idea tenía que ver con eso, tenía que ver con que los dirigentes preparen temas que han venido discutiendo y desarrollando dentro de la planta y que los demás entendamos que la salida está ahí, la salida está en el contacto de yo con otro dirigente, que es colectiva la salida, ¿no? Y que no está muy lejos y que No no... cerrado desde la cúpula, No, no. nunca, nunca, siempre desde las bases para arriba. Y me parece que eso es lo más rico del Congreso. Después, uno inconscientemente, hasta inconscientemente puede hacer un traspaso intersectorial y los problemas son siempre los mismos. Son Sí, siempre los sí, mismos. sí, Son sí. transversales a la clase. Absolutamente. Y el tema discapacidad, en algunos casos que fue mencionado, el tema inseguridad cuando van a trabajar, que los pueden robar, y el tema adicciones. ¿Qué tres temas tan difíciles? Porque te han logrado un buen salario, pero todo eso hay que seguirlo trabajando, esas son condiciones de trabajo. Son condiciones de trabajo mayormente invisibilizadas, la cuestión de las adicciones por una condena social, por un montón de situaciones que tienen que ver con, que por ahí un sociólogo lo podrá explicar mucho mejor que yo, pero la realidad con la que nosotros nos encontramos en fábrica es sí con problemas de consumo, problemas de adicciones, problemas que nosotros llamamos psicosociales, que tienen un motor en la familia, que tienen un motor en el trabajo, que tienen un motor en la vida individual. Y esas situaciones también se abordan desde ese lugar. De hecho, yo te voy a contar una anécdota que es un poco graciosa. La primera vez que empezamos a abordar estos temas, nosotros dentro de nuestro grupo de trabajo tenemos un psicólogo. Y las empresas nos preguntaron, ¿para qué necesita un psicólogo un trabajador? Sí, ahí queda muy al descubierto el concepto de máquina productora que Sí, tiene la empresa nada sobre los más. trabajadores y los Claro. trabajadores tratando de ver la humanidad. Bueno, y en este contexto, que la humanidad está bastante relegada por el sistema político, creo que más aún hay que trabajar sobre esas cosas. En cuestiones de hoy que abrís un celular y tenés el casino, tenés Sí. acceso a muchas cosas, termina siendo un problema en la cotidianidad de los Sí, compañeros. social y después individual, familiar, porque se complica toda la familia con ese problema. Se complica la economía de la familia, empiezan los problemas bueno, maritales, lo que sea. Sí, sí. ¿Pagaste el crédito? No, me lo jugué. Sí. Hay una publicidad que Sí, dice por así. eso, sí, sí. Y me parece que ese es un tema que los sindicatos tenemos que abordar fuertemente porque verdaderamente dejan inferioridad de condiciones al compañero que está siendo afectado por esa situación. Hay que ayudarlo, hay que volverlo colectivo a ese problema. Esa es la salida, me parece, mejor fundada desde los sindicatos como para solucionar ese tipo de problemática. Hay muchos gremios que tienen el inconveniente del consumo, como explicábamos. Si vos vas a algunos gremios hoy, el caso de la industria, hoy justamente es el Día de la Industria, si vas el caso en los panaderos, si vas el caso de los empleados de comercio, tienen esa dificultad. Esa dificultad, como vos dijiste, debido a la exportación, ustedes no la tienen. O sea, no estamos hablando de un problema económico, una economía neoliberal como esta, donde se apuesta todo a lo financiero. Eh, o sea que ustedes tienen esa ventaja que a pesar de que todo está eh, en un sistema demasiado débil en cuanto a lo económico, ustedes tienen esa ventaja de que se sigue exportando. Eso no ha aflojado más allá de un gobierno donde, digamos, el trabajador cada vez tiene menos. Sí, la cuestión con eso es que estas empresas a las que nosotros enfrentamos para discutir salario, mañana vienen y dicen no me dedico más a la agroexportación, me voy a dedicar al mercado financiero o a hacer botas en Tailandia de plástico y se van Sí. y dejan poco rastro. Nos pasó hace un par de años atrás con una empresa
Cofco, en Sí, Valentina los Alsina. chinos, sí. Un día mandaron un chino que sabía decir cerramos y eso fue todo lo que dijo y se fue. Y nosotros quedamos con 140 compañeros a la deriva, peleando, pero con poca posibilidad de no perder. Creo que la estabilidad, yo tengo una mirada sobre la estabilidad de los laburantes hoy, que si bien como vos bien decís, los salarios están bajos, si hacemos un promedio, también tiene que ver con una construcción de poder desde los sindicatos y sobre todo con un eje no muy claro, que yo creo que es el eje base de cualquier trabajador, que es el salario, con un eje no muy claro de qué había que discutir del salario y hoy no, en una situación tan adversa como la de hoy, en donde todo afecta a la economía, el dólar, la exportación, el mercado interno, la importación, todo afecta a la economía, estamos muy vulnerables con respecto a eso. Entonces, a mí me parece que en ese lugar en donde hoy recién nos ponías con la pregunta, hay que hacer una fuerte autocrítica desde los sindicatos que no discutieron salario como se debía. El salario no debe perseguir la inflación. El salario debe contemplar las necesidades de los trabajadores. La inflación es un resultado de la economía. Sí, aquel famoso efecto cláusula gatillo, o lo que te hacen ahora, te dan el 1%, después vemos si aumentó o no O aumentó. el futuro aumento, o sí, o bono fijo. Bueno, me parece que el principal problema de la clase trabajadora hasta acá, y que hoy queda a las claras demostrado con la realidad, es que no se ha discutido salario como se debía. Y eso ya va más allá del lugar en donde vos laburás, pues insisto con lo mismo, hace 20 años nosotros ganábamos miseria. Éramos de los sindicatos que peor sueldo ganábamos. Cuando Y hoy se, todos miran el piso del aceitero. lo dijo Horacio, todos van a querer ser aceiteros y en realidad también lo que hay que pensar es que todos deberían cobrar el salario mínimo vital. Y llegamos al cierre de Trabajando, el streaming de los trabajadores. Próximamente vendrán muchos gremios que están todos, como nosotros decimos con mucha alegría, en la lista de espera. Pero vamos a cerrar agradeciendo la visita de los trabajadores aceiteros a través de su representante con un tema que ya Daniel Jofra lo ha expresado varias veces. Hace falta otra representación nacional a través de la CGT. Sí, hace falta democracia sindical. La CGT tiene una carencia de democracia. Bueno, ya de por sí las elecciones dentro de la CGT tienen que ver con congresales. Nosotros en nuestra federación, que somos más de 5.000 afiliados, el último trabajador que entra vota al secretario general nacional. Y si tenés 6 meses, un año, podés presentar una lista para disputar la Secretaría Nacional. Digo, falta una revisión democrática de esas instituciones, como es la CGT, pero en el camino, y sin poder esperar mucho, tratamos de ir juntándonos bueno, en el caso acá de Rosario, con los compañeros, por ejemplo, de la CAT, Sí. que incluye la Siconara, SOMU. Sí, un gremio se afine más allá del rubro, sino Más allá del fundamentalmente del rubro. pensamiento. Exactamente. O al revés. A veces afines en el rubro y quizás no pensamos tan igual en un montón de cosas, pero el objetivo está claro. Y en ese camino creo que tanto el sindicato como la federación tienen una línea de apertura hacia la unidad, porque entendemos que la salida no está en la CGT. Hoy la CGT lamentablemente está pensando en otras cosas. Yo no sé bien en qué está pensando, pero no tiene que ver con los laburantes. Así ¿Y que ustedes en noviembre van a presentar una propuesta? ¿Van a llevar algo? eso a nivel nacional. Sí. Sí, yo creo que sí, se arma hay casi la misma unidad que acá en Rosario, con gente de la CAT, con gente de la UOM, con gente más precisamente FULAM, con gente de ATE. Yo creo que a partir de ahí va a haber una presentación y una intención de... ¿Estás de acuerdo con los triunviratos? ¿O me parece que hace falta una posición firme a través de un unicato, ¿no? A mí me parece que tiene que haber un unicato, pero yo te digo, basado en la democracia. Hay que allanar la CGT, allanar en buen sentido, ¿no? Los allanamientos como Sí, los que como manda el gobierno le han nacional. hecho a Jorge Rial, sí. Allanar el camino de la democracia dentro de esas instituciones me parece que es fundamental. Pues puede ser uno, pueden ser tres los que estén por encima. Vos sabés que esas disputas tienen más que ver con el ego que con la necesidad de defender al laburante, pero bueno, me parece que de ahí puede salir algo bueno.
Y si no, hay que seguir en la construcción de algo paralelo. No es la primera vez que puede haber algo paralelo y que sea una voz de varios sectores de laburantes, que no tienen más que decir que defenderse entre ellos, que colectivizarlo aún más al problema, que poder decir lo que viene viviendo la clase trabajadora, que cada vez más lejos queda del pensamiento de los que hoy están en la Secretaría a nivel nacional. Hay una calle del medio, con esto cerramos, que se está forjando, formando, armando, que no tiene que ver con el kirchnerismo, ni con el PRO, ni con el mileísmo, que bueno, acá representa en la provincia de Santa Fe una idea de producción y desarrollo que me parece que arrancaron votándole todo a Milei y hoy se han dado cuenta. ¿Cómo se ve esa calle del medio para los trabajadores? Mira, yo creo que viéndolo desde el lugar de los trabajadores es muy difícil pensar partidariamente o como vos decís esto, dividir 4 o 5 ramas diferentes y pensar en el bienestar de los laburantes. Yo creo que hace falta que los trabajadores tomen conciencia de lo que representan en el país, de la potencia que tiene la clase obrera y a partir de ahí dar una disputa de lugar. No es necesario que hoy un trabajador sea candidato a, o esté en un sillón portal, o esté atrás de cualquier partido, ¿digo? De cualquier partido. Yo creo que hoy la clase trabajadora lo que tiene que hacer es recuperar esa idea de otra época. Recuperar la calle, por lo menos. La calle, que bueno, hay muchos sectores que están en la calle todo el tiempo, pero digo, recuperar la calle, recuperar la idea de sindicato autónomo, creo que fundamental para lo que viene es la autonomía de los sindicatos para construir esto que yo te digo, que no es nada más que defender salario, condiciones, para estar cerca del laburante, para que el laburante vuelva a los sindicatos. Oye, los sindicatos, en la mayoría de No los te olvides casos... que en los últimos años sindicato era una mala palabra. Sí, claro, sí, claro. Y así, eso tiene que ver también con una construcción cultural hegemónica que baja línea. Así como también al principio de este gobierno se bajaba línea que la clase política era mala, bueno, los sindicatos eran malos. Bueno, creo que para que dejen de inyectarnos todo ese tipo de construcciones, desde la clase tenemos que fortalecernos, alinearnos y construir un poder que marque la cancha desde el interés que tenemos, que no es partidario. Por eso digo lo de la autonomía y creo que podríamos hablar todo el día de autonomía de los sindicatos, porque además vos de la historia conocés, pero creo que hay que volver ahí. Ahí está. Con esto nos vamos y con esto agradecemos la visita de Marco Pozzi, representando a todos los aceiteros de la región. Segundo programa, segundo streaming y nos seguimos acompañando porque esto es el mundo del trabajo y la idea es seguir visibilizando, seguir mostrando, seguir difundiendo lo que a veces no se ve tan simple. Hasta la próxima.